Hola, mi nombre es Sara Muñoz García y hoy les hablaré acerca de la que puede ser considerada como una de las ramas del cristianismo en la actualidad, los mormones o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o más conocidos como mormones, son una iglesia que se concibe como una restauración de la originalmente concebida por Jesús. Pues bien, su fundador Joseph Smith dijo que en 1820 Dios se habría contactado con él para mostrarle que todos los credos de las iglesias existentes hasta el minuto eran falsos. Este suceso fue considerado como la primera visión, pues fue la primera aparición que tuvo. Unos años después dijo que vio a un ángel llamado Moroni, quien le reveló que había sido seleccionado para traducir un libro espiritual, el Libro del Mormón, un texto sagrado que se escribió alrededor del siglo IV y que, según los creyentes, contiene escritos de profetas antiguos que vivieron en el continente americano desde el 2200 a.C. Este libro lleva el nombre del padre de Moroni, el ángel mormón, por lo cual también se conoce a los miembros de esta iglesia. El ángel le indicó que para encontrar este texto debía ir a una colina cercana a Palmyra, en el estado de Nueva York. Ahí estarían los manuscritos en planchas de oro, es decir, los relatos antiguos sobre el continente americano redactados en una lengua extraña. Smith, que es considerado un profeta para ellos, dijo que después de varios intentos fallidos desenterró las planchas de oro el 22 de septiembre de 1827 y las pudo traducir gracias a unas piedras videntes denominadas Urim y Tumim, objetos utilizados para discernir la voluntad divina. Así, Smith publicó el Libro del Mormón en 1830 y fundó la doctrina en Nueva York, la cual se fue expandiendo desde Norteamérica hacia el sur y ahora al resto del mundo. Como explican en un video oficial de su iglesia, el Libro del Mormón es un libro lleno de historias sobre el amor de Dios para todas las personas y en todos los lugares. Está ambientado en el continente americano, pero hace más de 2000 años atrás. Básicamente es un cuento épico de la guerra y la paz, el mal y el bien en las vidas de hombres y mujeres que vivieron hace mucho, pero creyeron e incluso predijeron la venida de Jesucristo. Este libro es uno de los textos canónicos de la religión y en él se cuenta que Jesús habría ido a Norteamérica después de su resurrección. Además, se narra sobre los antiguos profetas que vivieron en nuestro continente y de eventos ocurridos entre el año 600 y 400 a.C. Siguiendo con la historia de los mormones, el profeta y sus primeros fieles se establecieron en Ohio, donde planeaban construir sus cuarteles generales, lo que no funcionó porque los colonos de Missouri los expulsaron. Con ellos tuvieron varios conflictos violentos, por lo que en 1839 se asentaron en la ribera del río Mississippi y fundaron la ciudad de Nauvoo. Rápidamente la corriente fue creciendo gracias a los misioneros de su iglesia. Sin embargo, el fundador fue criticado y perseguido por profesar esta doctrina. En 1844 él y su hermano fueron encarcelados por traición y ese mismo año fueron asesinados por una mafia antimormona, pero la iglesia no se quedó sin líder. Después de morir su líder, se dividieron, pero muchos siguieron a Brigham Young, el sucesor de Smith, quien también fue conocido como el Moisés americano. Así, Young dirigió un gran grupo de mormones perseguidos en Illinois, buscando la libertad religiosa, y en 1847 él y los otros pioneros llegaron al valle de Salt Lake, en Utah, que es ahora la ciudad con mayor miembros de su iglesia. Brigham fue nombrado el presidente de la Iglesia de Jesucristo, el primer gobernador de Utah y además es considerado como alguien que influyó significativamente en el panorama político y religioso del oeste del país. Más de 14 millones de personas constituyen a la iglesia en la actualidad, la mayoría de los cuales viven fuera de los Estados Unidos. Desde su fundación en 1830, con humildes apenas 6 personas en una cabaña del estado de Nueva York, la iglesia ha seguido creciendo en membresía e influencia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una restauración del cristianismo del Nuevo Testamento, según lo enseñado por Jesús y sus apóstoles. No es protestante, evangélica, católica u ortodoxa. Sin embargo, los valores básicos de la moral, el civilismo y la familia adoptados por la iglesia son similares a los de la mayoría de las religiones cristianas. Miembros de la iglesia se refugian de las incertidumbres del mundo en el mensaje del evangelio, de la esperanza y la felicidad. La realidad de que la vida tiene un propósito divino, que Dios cuida de cada individuo y que todos tienen la capacidad de mejorar a través de decisiones correctas es un tema central del pensamiento mormón. Los santos de los últimos días creen en un Dios amoroso y personal, como el Padre Celestial. Dado que Él es el Padre de nuestro espíritu, todas las personas son sus hijos y por lo tanto todas las personas son hermanos y hermanas. Él envió a su Hijo Jesucristo para redimir a la humanidad de sus pecados. Los miembros de la iglesia tratan de plasmar la propia vida en las enseñanzas del Salvador. Todas las personas tienen derecho a la revelación personal. Dios ha llamado a los nuevos apóstoles y profetas en nuestros días y, a través de ellos, revela su palabra, como lo hizo en la antigüedad. Por lo tanto, Dios todavía habla con la humanidad. Los mormones creen en la Santa Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Además, el uso de otras escrituras como el Libro del Mormón, el cual sirve como otro testimonio del ministerio de Cristo y su divinidad, el libro Doctrina y Convenios y el denominado la Perla del Gran Precio. Se usan juntos y además estas escrituras ofrecen información sobre cuestiones tan vitales como la naturaleza de Dios, la salvación y la expiación. Las creencias mormonas se encierran en 13 puntos conocidos como los artículos de fe.
inicios creían en la poligamia. De hecho, reconocieron que su fundador tuvo 40 esposas. Sin embargo, en 1890, años después de su muerte, prohibieron esta práctica y ahora solo se casan con una sola persona. Aunque hay un grupo pequeño de fundamentalistas que continúa creyendo y practicando el matrimonio plural. Consideran que el jardín del Edén, donde vivían Adán y Eva, está ubicado en el condado de Jackson, Missouri, y que hay 3 niveles de cielo: celestial, terrestre y celestial. No reconocen el concepto cristiano de la Trinidad, que Dios existe en 3 personas, sino que creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 dioses separados. Además, los pertenecientes a la Iglesia de Jesucristo profesan que Dios envió a más profetas después de la muerte de Jesús y que la Iglesia original ha sido restaurada en los tiempos modernos. Uno de los más altos valores de la Iglesia es la educación. Se considera un imperativo espiritual tanto como uno secular. Por lo tanto, de acuerdo con el difunto presidente Gordon Hinckley, el Señor ha establecido un mandato que el pueblo de esta iglesia debe aprender mediante el estudio y por la fe, que deben buscar no solo después del conocimiento espiritual, que es más importante, sino que debe buscar el conocimiento secular. La iglesia ofrece a sus jóvenes oportunidades de educación amplias. Seminario, que es un programa de 4 años que prepara a los estudiantes de secundaria de los desafíos espirituales de la vida, proveen instrucción religiosa general y un ambiente social para los adultos en edad universitaria. Además, más de 700.000 estudiantes están matriculados en estos programas y están establecidos en 132 países. Todos los domingos, los santos se reúnen para el servicio del culto en más de 28.000 congregaciones en 177 países, naciones y territorios en todo el mundo. Adaptándose a las necesidades locales de las diferentes congregaciones de todo el mundo, estos cultos se celebran en más de 180 idiomas y participan los bienvenidos visitantes. El mormonismo es una religión de ordenanzas o reglas, convenios o promesas y rituales que los santos de los últimos días creen que deben seguir y realizar para hacerse lo suficientemente buenos para merecer el más alto nivel del cielo. La palabra convenio en el mormonismo significa un compromiso, promesa o contrato vinculante entre 2 individuos. La mayoría de los mormones toman muy en serio sus convenios, ya que creen que estos se llevan a cabo entre el hombre y Dios o entre un esposo y una esposa. Ellos creen que deben guardar estos convenios para obtener la exaltación como dioses y diosas en el reino celestial. A continuación se proporciona una lista de convenios del mormonismo. En primer lugar nos encontramos con el convenio del bautismo, que es el primer convenio realizado por los mormones. En este convenio, hombres y mujeres prometen llevar sobre ellos el nombre de Cristo, recordarlo siempre y guardar sus mandamientos. Se les dice a los mormones que, si guardan este convenio, Dios les promete que siempre tendrán su espíritu con él. En segundo lugar, nos encontramos con el convenio del sacramento. El sacramento está ligado al convenio del bautismo. Este convenio es parecido al ritual de la comunión cristiana. Es similar a la comunión porque contiene pan para representar el cuerpo de Cristo que fue quebrantado en la cruz. Pero la reunión mormona del sacramento difiere en que el vino o jugo de uva que representa la sangre de Cristo es reemplazado con agua. El sacramento es una renovación del convenio bautismal mormón para guardar los mandamientos de Cristo. Se realiza semanalmente en los servicios de la iglesia mormona. En tercer lugar nos encontramos con los convenios del sacerdocio, los cuales consisten en que cuando los miembros varones de la iglesia mormona reciben el sacerdocio, ellos se comprometen a lo siguiente. En primer lugar, recibir el sacerdocio en fe. En segundo lugar, magnificar sus llamados al ser obedientes para realizar los deberes que el liderazgo mormón les pida. En tercer lugar, obedecer los mandamientos. Y en cuarto lugar, vivir de acuerdo a cada palabra de Dios. Ahora bien, cuando un mormón cumple con su parte del convenio, se le dice que Dios promete hacer lo siguiente. En primer lugar, santificar a los hombres por el Espíritu. En segundo lugar, considerar a estos hombres como elegidos de Dios. En tercer lugar, dar a cada hombre todo lo que Dios tiene. En cuarto lugar, nos encontramos con el convenio de la dotación del templo. Todos los mormones dignos entran al templo mormón para recibir su dote, el cual es un don de conocimiento y bendición. La ceremonia de la dotación consiste en el ritual del lavado y unción de varias partes del cuerpo, vestirse con ropa interior santa y túnicas del templo, el ritual de apretones de mano especiales, similar a los apretones de mano de la masonería, dados para tener poder espiritual, juramentos de confidencialidad tomados para proteger de alguna revelación exterior el contenido de los rituales, una repromulgación de la creación del mundo, la caída de Adán y Eva, y las enseñanzas y los símbolos dados para representar la perspectiva mormona de la salvación y vida después de la muerte. Mientras los mormones llevan a cabo estas ordenanzas o rituales de la ceremonia de la dotación, ellos se comprometen a obedecer todas las leyes y los mandamientos mormones. Y en quinto y último lugar, el convenio del matrimonio en el templo. Los mormones ven sus ceremonias de matrimonio como un pacto tripartito entre el hombre, la mujer, que se casan, y Dios. Una parte del convenio es el esposo y la esposa sean completamente fieles el uno al otro en pensamiento, palabra y hechos. Si ellos siguen todos los pasos de este convenio y se unen por medio de la ceremonia del matrimonio en el templo, se les dice que su matrimonio se extenderá más allá del tiempo a la eternidad y que se les concederá un aumento de su unidad familiar por medio de la crianza de hijos tanto aquí en la mortalidad como más allá en el mundo espiritual, donde esperan poblar planetas, como nuestra tierra, en el reino celestial.
El crecimiento mundial de la Iglesia se debe en parte al servicio de más de 52.000 misioneros de tiempo completo de voluntarios, que enseñan el Evangelio donde pueden, en las calles y en el hogar. Pero esto solo cuenta la mitad de la historia, pues la apertura y el cuidado de los miembros hacia sus amigos y conocidos es el verdadero catalizador para el crecimiento. El Evangelio restaurado proporciona respuestas a las preguntas más profundas de la vida. El presidente o líder religioso Monson describió recientemente el hogar ideal. Nuestros hogares deben ser más que santuarios, sino que también deben ser lugares donde el Espíritu de Dios pueda morar, donde la tormenta se detiene en la puerta, donde reine el amor y la paz. El mundo a veces puede ser un lugar aterrador y la moral de la sociedad parece estar desmoronándose a una rapidez alarmante. Pero, continuó, esta es una lucha que las familias y los individuos pueden y van a ganar. Así, en una sociedad cada vez más fraccionada, la importancia de fortalecer la familia es primordial. Los valores esenciales para la prosperidad de una civilización son los primeros que se inculcan en la familia, la unidad fundamental de la sociedad, en donde el esposo y la esposa trabajan juntos para el mejoramiento de la totalidad. Las enseñanzas de la iglesia y los programas están diseñados para fortalecer la familia. Esas personas viven bajo un estilo de vida estricto que no les permite consumir alcohol, tabaco, café o té. Cabe resaltar que los niños en esta iglesia son típicamente bautizados a los 8 años y desde los 12 pueden ingresar a un tipo de sacerdocio parecido a los acólitos en la iglesia católica y a los 18 a uno considerado más permanente llamado sacerdocio de Melquisedec. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se organizó de la misma manera que Cristo organizó su iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento. Está dirigido por un profeta que desempeña como presidente de la iglesia. Él tiene 2 consejeros y estos 3 líderes constituyen la primera presidencia. Después vienen 2 consejos de apóstoles, la presidencia destaca comparable con una diócesis y un cuerpo administrativo, un obispo y 2 sumos sacerdotes, además de los miembros individuales. La primera presidencia es asistida por los 12 apóstoles, que son testigos especiales de Jesucristo a todo el mundo. Los líderes llamados 70 ayudan al quórum de los 12 apóstoles y sirven en las diversas áreas de todo el mundo. Las congregaciones locales son dirigidas por obispos. La principal organización de las mujeres en la iglesia es la Sociedad de Socorro, que fue fundada en 1842. En la actualidad, esta organización cuenta con más de 5.5 millones de mujeres mayores de 18 años en más de 170 países. La dirección local de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se compone de miembros laicos calificados, no de un clero pagado. Además, estos son elegidos a través de la oración y la inspiración. La Iglesia participa activamente en los asuntos cívicos de las comunidades donde viven sus miembros. Se tiene la obligación de tomar posiciones sobre cuestiones morales que enfrenta la sociedad. En el ámbito de la política partidista, sin embargo, la Iglesia ha adoptado una estricta política de neutralidad. La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio de Jesucristo, no para elegir a los políticos. Sin embargo, la Iglesia anima a sus miembros a ser ciudadanos responsables en sus comunidades, incluidas que estén informadas sobre los temas y votar en las elecciones. En ese mismo espíritu de civilidad y respeto, el presidente Monson recientemente hizo llamados a los miembros de la Iglesia para una mayor comprensión y la tolerancia religiosa. Exhorto a los miembros de la Iglesia, donde quiera que estén, que muestren bondad y respeto a todas las personas en todas partes. El mundo en que vivimos está lleno de diversidad. Podemos y debemos demostrar respeto hacia las personas cuyas creencias difieren de las nuestras. Dentro de sus novedades, recientemente anunciaron que los hijos de padres que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales o transexuales ahora pueden ser bautizados y bendecidos, lo que no se permitía hace un par de años. Pero, aún así, tienen un código de honor que no es claro sobre las relaciones entre personas del mismo sexo y mantienen una norma de castidad que se aplica a estudiantes de todas las sexualidades. Por último, en su conferencia de prensa inaugural celebrada el 4 de febrero de 2008, el presidente Monson hizo hincapié en la importancia de la cooperación en los esfuerzos cívicos. Tenemos la responsabilidad de ser activos en las comunidades donde vivimos, todos los santos de los últimos días, además de trabajar en cooperación con otras iglesias y las organizaciones. Mi objetivo no es que yo crea que es importante que eliminemos la debilidad de uno por sí solo, sino sustituirlo por la fuerza de personas que trabajan juntas. Solamente en el año 2007, la iglesia respondió a terremotos de gran magnitud en 5 países, grandes incendios en 6 países, carencias y el hambre en 18 países y las inundaciones y tormentas severas en 34 países. En total, la iglesia y sus miembros respondieron a 170 grandes desastres, casi uno de cada 2 días durante todo el año.